Matemáticas. Notación científica 1. ¿Alguna vez han reflexionado sobre la curiosidad? ¿Han llegado a pensar que la curiosidad es un motor importante para conocer el mundo que nos rodea? ¿Se asombran cuando encuentran respuestas a sus preguntas? Grandes pensadoras y pensadores han dedicado mucho tiempo y esfuerzo para entender el mundo. Esa es la finalidad de las matemáticas que estudian, prepararlos para comprender y explicar el mundo. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de matemáticas para segundo grado, de Aprende en Casa 3. Soy el profesor Alberto Valentín Carrillo Álvarez y junto con el profesor Jorge Gómez Méndez les ayudaremos a comprender el tema de esta sesión. Gracias, colega. En esta sesión continuaremos con el estudio del aprendizaje esperado, resuelve problemas de potencias con exponente entero y aproxima raíces cuadradas. Focalizaremos el estudio en potencias de base 10. Así es, colega. Para ello, les invitamos a que registren sus ideas y conocimientos sobre las potencias de base 10. Durante la sesión podrán validar o fortalecer esos y otros saberes. Iniciemos con la primera situación. Retomemos las preguntas iniciales. Sabemos que la curiosidad efectivamente es un motor importante para el mundo que nos rodea. Y uno de los grandes pensadores que se dedicó a entender el mundo es Arquímedes de Siracusa, quien nació en Siracusa, Sicilia, en el año 287 antes de nuestra era y murió en la misma ciudad en el año 212 antes de nuestra era. Arquímedes demostró que toda cantidad, por muy grande que fuese, podía ser calculada. Para difundir ese conocimiento, escribió un libro llamado Samites, en el que se responde a la pregunta: ¿cuántos granos de arena son necesarios para llenar todo el universo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta que se planteó Arquímedes hace muchos siglos? ¿Tendrá respuesta? Analicemos lo que dos estudiantes de segundo de secundaria encontraron al investigar en libros relacionados con el arenario de Arquímedes o el contador de arena. El alumno 1 encontró la siguiente información. Los contemporáneos de Arquímedes pensaban que el número de elementos de un conjunto solo podía ser expresado hasta un cierto límite. A partir de ahí, las cantidades eran consideradas no calculables. ¿Están de acuerdo con la afirmación del párrafo anterior? ¿Qué tan grandes son los números que conocen? Vayan registrando sus respuestas para validar o ajustarlas durante el desarrollo de la sesión. El estudiante 2 encontró la siguiente cita en un libro. Arquímedes, después de una serie de cálculos complicados, llegó a la conclusión de que en el universo caben aproximadamente 10 a la 63 granos de arena. ¿Pueden saber cuántos granos de arena representa el número que calculó Arquímedes? ¿Qué significado puede tener el número 63? En lo que registran sus respuestas, les comento que en la antigua Grecia los sistemas de numeración no pasaban de 100 millones. Arquímedes sería el primero en traspasar esa barrera. En el escrito mencionado antes, conocido como el arenario, que significa contador de arena, en el que pretendían contar todos los granos de arena que contenía nuestro planeta. Este reto lo hizo con el fin de demostrar que podía numerarse cualquier cantidad, por grandes que fuese. Se basó en un sistema de 3 periodos, basados en potencias sucesivas de miríadas, 10.000. Miriada es el nombre en griego clásico para el número 10 elevado a la cuarta potencia, igual a 10.000, igual a 100 elevado a la segunda potencia. Esto es 100 veces 100. A veces, esta palabra se emplea como adjetivo que denota un número grande o incalculable. Entre tanto, retomemos las preguntas. ¿Pueden saber cuántos granos de arena representa el número que calculó Arquímedes? ¿Qué significado puede tener el número 63? Sabemos que una potencia es la representación abreviada de una multiplicación de factores iguales y que consta de dos partes. La base es el número que se multiplica por sí mismo. El exponente es el número que indica las veces que se multiplica la base por sí misma. Bajo esta óptica, el número 63 significa que el número base se multiplica 63 veces por sí mismo y el producto obtenido es el total de los granos de arena. Veamos el número. 10 elevado a la 63ª potencia
es 10 por 10 por 10, así sucesivamente, hasta multiplicarlo 63 veces. El producto de la potencia es un número con 63 ceros. Les invito a que busquen cómo se lee este número tan grande. Afortunadamente, en matemáticas se cuenta con la notación científica, que ayuda a representar de manera abreviada cantidades muy grandes o muy pequeñas. Para los científicos que estudian fenómenos y objetos de dimensiones muy grandes, como los astros, la notación científica es útil, debido a que permite trabajar y operar esos números con cierta facilidad. Como sabemos, en el lenguaje de la ciencia, el uso de los números muy grandes y muy pequeños es frecuente. Por ejemplo, para hacer mediciones como la distancia media aproximada de la Tierra al Sol, se usan números muy grandes, pues esta mide 150 millones de kilómetros. O para medir un glóbulo rojo se usan números pequeños, pues este tiene un tamaño de 75 diezmillonésimos metros de diámetro. Es momento de que retomen sus apuntes, pues daremos algunas características de la notación científica. Profesor, ¿por qué no le explicamos a las alumnas y los alumnos en qué consiste este tipo de representación? Para simplificar la escritura de números muy grandes o muy pequeños, se utiliza la notación científica, que es una forma abreviada de representar números, mediante la multiplicación de un número positivo o negativo por una potencia de base 10, aunque en esta sesión únicamente trabajaremos con números positivos por potencias positivas y negativas de base 10. Así es, profesor Valentín. En la notación científica, los números se expresan como el producto de dos factores. En el caso de los números positivos, el primer factor es un número, de preferencia, igual o menor a 10. El segundo, una potencia de base 10. Como pueden ver, en el ejemplo de la cantidad de los granos de arena, el número 1 cumple con las condiciones establecidas antes, ya que es un número decimal menor a 10, que multiplica una potencia de base 10 con exponente 63. Entre tanto, les invito a que usen una calculadora científica y multipliquen 1 por 10, por 10, por 10, hasta 63 veces. ¿Cuál es el resultado? Hagámoslo. Multiplico 1 por 10 63 veces y en la pantalla aparece 1 por 10 a la 63. El resultado está en notación científica. Así es, profesor Jorge. Veamos otros ejemplos. En este segundo caso, el número 1.5 es un número decimal menor a 10 que multiplica una potencia de base 10 con exponente 8. Por lo tanto, cumple con las condiciones de la notación científica. La distancia media aproximada de la Tierra al Sol es de 150 millones de kilómetros. En notación científica se representa como 1.5 por 10 a la octava potencia. El diámetro de un glóbulo rojo es de 75 diezmillonésimos de metro, que se representa en notación científica como 7.5 por 10 a la sexta potencia negativa. Ahora explicaremos cómo convertir un número de su expresión común a su expresión en notación científica y viceversa. Claro que sí, profesor Jorge. Enfocaremos el trabajo con la representación de números muy grandes en notación científica y en otras sesiones lo haremos con números muy pequeños. Para multiplicar un número decimal por una potencia de 10, se recorre el punto decimal a la derecha, tantas posiciones como ceros tenga el número, y se agregan ceros cuando es necesario. Por ejemplo, 1.5 por 10 es igual a 15. Se recorre el punto una posición a la derecha. 1.5 por 100 es igual a 150. Se recorre el punto dos posiciones a la derecha y se agrega un cero. 1.5 por 1000 es igual a 1500. Se recorre el punto tres posiciones a la derecha y se agregan dos ceros. Ahora, veamos cómo representar un número como potencia positiva de base 10. En estos casos, el número del exponente es equivalente al número de ceros que tiene el número en cuestión. Por ejemplo, 10 al cuadrado o elevado a la segunda potencia es igual a 10 por 10, que es igual a 100. 10 a la tercera potencia es igual a 10 por 10 por 10, que es igual a 1000. 10 a la cuarta potencia es igual a 10.000 y 10 a la quinta potencia es igual a 100.000. De acuerdo con lo anterior, podemos comprender cómo se convierten números en notación científica
a notación decimal. Tome nota en sus cuadernos de la información que se genere. Si tienen dudas, pueden consultar con sus maestras y maestros a distancia. Continuemos. Por ejemplo, en el caso de 2.6 por 10 a la sexta potencia, como vimos antes, el exponente indica el número de veces que se multiplica la base, en este caso el 10, y en concreto indica el número de ceros que se le agregan al 1. Entonces, 10 a la sexta potencia es igual a 1.000.000. Y al multiplicar 2.6 por 10 a la sexta potencia, el punto decimal se recorre 6 cifras a la derecha, es decir, el mismo número que representa el exponente. Por lo tanto, 2.6 por 10 a la sexta potencia es igual a 2.600.000. En el segundo ejemplo, 6.35 por 10 a la séptima potencia, al recorrer el punto decimal 7 cifras a la derecha y agregar los ceros correspondientes, es igual a 63.500.000. Ahora vamos a comprender cómo pasar de notación decimal a notación científica. En este caso, el punto decimal se recorre a la izquierda, las cifras necesarias hasta obtener un número decimal de preferencia entre 1 y 10, y el exponente de la potencia de base 10 será igual al número de cifras que se haya recorrido el punto decimal. Por ejemplo, 2.600.000 representado en notación científica es igual a 2.6 por 10 a la sexta potencia, porque el punto decimal se recorrió 6 cifras a la izquierda hasta encontrar un número decimal entre 1 y 10. 63.500.000 es igual a 6.35 por 10 a la séptima potencia. De acuerdo con su explicación, colega, ¿ustedes tienen claro cómo representar números en notación científica? Consideren que el número por el que se multiplica la potencia de base 10, de preferencia, es un número entre 1 y 10. En caso contrario, la representación no sería correcta. Continuemos con otros ejemplos. De acuerdo, colega. Escribamos en notación científica el diámetro del Sol, que es aproximadamente 1.400.000 kilómetros. Consideren que el diámetro de una esfera es el segmento que pasa por el centro y tiene sus extremos en la superficie de esta. ¿Ya tienen la respuesta? ¿Cuál es la representación del diámetro del Sol en notación científica? Veamos lo siguiente. Como el diámetro aproximado del Sol es igual a 1.400.000 kilómetros, se recorre el punto decimal a la izquierda hasta obtener un número decimal entre 1 y 10. En este caso es 1.4. ¿Qué representa este valor? Representa el número por el que se multiplica la potencia de base 10. Y dado que se recorrió el punto decimal 6 cifras a la izquierda, el exponente de 10 es 6. Por lo tanto, el diámetro del Sol en notación científica es igual a 1.4 por 10 a la sexta potencia. Sin duda alguna, la notación científica resulta útil para representar de manera abreviada cantidades muy grandes. ¿En qué otras situaciones piensan que resulta útil usar la notación científica? Sin duda, un buen reto para las y los estudiantes será encontrar objetos cada vez más grandes. Continuemos. La tabla muestra la distancia media de 3 planetas al Sol: Saturno, Urano y Neptuno. Copien la tabla en su cuaderno y traten de completarla. Como pueden observar, la distancia del Sol, de Saturno y Neptuno está representada en notación decimal y es de 1.430 millones de kilómetros y 4.504 millones de kilómetros respectivamente, mientras que la de Urano está dada en notación científica y es igual a 2.871 por 10 a la novena potencia. ¿Ya lograron completar su tabla? Veamos si obtuvieron las respuestas correctas. De acuerdo a los datos de la tabla y aplicando lo aprendido, la distancia de Saturno al Sol en notación decimal es igual a 1.430 millones de kilómetros y en notación científica es 1.43 por 10 a la novena potencia. La distancia de Urano es de 2.871 por 10 a la novena potencia, que en notación decimal es igual a 2.871 millones de kilómetros. Finalmente, la distancia de Neptuno al Sol es 4.504 millones, que en notación científica es igual a 4.504 por 10 a la novena potencia. Ahora se muestra la masa de la Tierra en notación decimal. Vaya que es un número muy grande, ¿verdad?
El reto es que identifiquen cuál de las opciones de la respuesta que aparece a continuación representa la masa de la Tierra en notación científica de manera correcta. Analicen las opciones. ¿Ya tienen la respuesta? Seguramente las alumnas y alumnos ya tienen la respuesta en casa. ¿Y tú, profesor, ya la tienes? Sí, colega, ya la tengo. Vayamos a verla para que ustedes comparen su respuesta. Veamos la respuesta del inciso B. No es correcta, porque 59.72 no es un número entre 1 y 10. Por lo tanto, esa opción se descarta. El número decimal correcto es 5.972, que aparece en los incisos A y C. Es correcto, ya que ésta se encuentra entre 1 y 10. Al contar las cifras que se recorrió el punto decimal, sabemos que son 24 cifras. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso A, 5.972 por 10 a la 24 potencia. Ahora, les invito a que analicemos el siguiente planteamiento. Se sabe que la distancia que hay entre la Tierra y la galaxia Andrómeda es de 24 trillones de kilómetros aproximadamente. ¿Cuál es la distancia entre la Tierra y la galaxia Andrómeda expresada en notación científica? Para responder la pregunta, determinemos cuántos ceros tiene la cantidad que indica la distancia que hay entre la Tierra y Andrómeda. Después, usen una calculadora científica y multipliquen 24 por 10 por 10 por 10 tantas veces como ceros tenga el número del ejemplo. ¿Cuál es el resultado? Regístrenlo para compararlo más adelante. Antes de dar la respuesta, reflexionemos, considerando el resultado obtenido con la calculadora. ¿El resultado que obtuvieron representa el mismo valor que el número 24 trillones? La distancia que hay entre la galaxia Andrómeda y la Tierra se puede escribir también como 24 por 10 a la 18ª potencia. ¿Por qué? Argumenten si las siguientes expresiones pueden representar el número 24 trillones. 0.24 por 10 a la 20ª potencia, 240 por 10 a la 17ª potencia. Ahora daremos respuesta a las interrogantes planteadas. El número 24 trillones tiene 18 ceros. Al multiplicar 24 por 10 18 veces, obtuve 2.4 por 10 a la 19ª potencia. Ambos valores, 24 trillones y 2.4 por 10 a la 19ª potencia, son los mismos, pues aunque las representaciones son distintas, tienen el mismo valor, es decir, son representaciones equivalentes. Ahora bien, la distancia que hay entre la galaxia Andrómeda y la Tierra también se puede escribir como 24 por 10 a la 18ª potencia. Esto porque esta representación también es equivalente a las anteriores. Así como las expresiones 0.24 por 10 a la 20ª potencia y 240 por 10 a la 17ª potencia. Sabemos que las expresiones anteriores son equivalentes, aunque solo una de ellas cumple con las especificaciones que hemos trabajado sobre la estructura en notación científica. 2.4 por 10 elevado a la potencia 19, pues 2.4 es un número decimal que está entre 1 y 10, que multiplica una potencia de base 10 con exponente 19. La masa de mercurio es igual a 330.300 trillones de kilogramo. Un estudiante la representó en notación científica como 330.3 por 10 a la 21 kilogramos. ¿Por qué esta expresión no cumple con los criterios que establecimos? Porque el primer factor debe ser un número entre 1 y 10, y 330.3 es un número mayor que 10, por lo que no cumple con la condición establecida para la representación como notación científica. La representación correcta es 3.303, ya que después del punto se escriben todos los números diferentes a 0 y el número de las cifras recorridas, que son 23. Profesor Valentín, ¿qué representa este valor? El valor del exponente. El exponente es un número que indica las veces que se multiplica la base por sí misma. La base es el número que se multiplica por sí mismo. ¿Cómo van hasta aquí? Confiamos en que las actividades propuestas les hayan ayudado a consolidar sus conocimientos. Para continuar la sesión, les plantearé la siguiente interrogante. ¿Qué significa el orden de magnitud en la notación científica? Profesor Jorge, ¿podría ayudarnos con la respuesta a la pregunta? Con gusto.
La importancia de analizar el orden de magnitud de números expresados en notación científica es que nos permite saber qué tan grande es un número comparado con otro. Por ejemplo, el orden de magnitud del número 9.700 millones es de 10 a la décima potencia, porque es un número que está entre 10 a la novena potencia y 10 a la décima potencia, y es más próximo a este último. 10 a la novena potencia es igual a 1.000 millones, que a su vez es menor que 9.700 millones, y esta cantidad es menor que 10.000 millones, que es igual a 10 elevado a la décima potencia. En notación científica, 9.700 millones es 9.7 por 10 a la 9. En la expresión a por 10 a la n, a es un número entero o decimal que se llama coeficiente. N es un número entero y 10 a la n es el orden de magnitud. Para cantidades muy pequeñas, n tendrá que ser del signo negativo. Ahora, comparemos algunos números en notación científica. Determinemos cuál de estos dos números es mayor. 6 por 10 elevado a la tercera potencia o 2.1 por 10 elevado a la cuarta potencia. ¿Qué dicen ustedes? Registren los criterios que emplearon para comparar los números anteriores. Profesor Jorge, ¿nos ayuda? Como 2.1 por 10 elevado a la cuarta potencia tiene el mayor exponente, es mayor que 6 por 10 elevado a la tercera potencia. Determinemos cuál de estos dos números es mayor. 1.312 por 10 elevado a la sexta potencia o 1.045 por 10 elevado a la sexta potencia. Como los factores de base 10 tienen igual exponente, compararemos los primeros factores, que son 1.312 y 1.045. 1.312 es mayor que 1.045, por lo tanto, 1.312 por 10 elevado a la sexta potencia es mayor que 1.045 por 10 elevado a la sexta potencia. Ya estamos a punto de concluir la sesión y para fortalecer estos conocimientos les invito a que resuelvan los problemas de potencias o elevar un número a la n de base 10 y su aplicación en la resolución de problemas y cantidades expresadas con notación científica. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos en la próxima sesión, donde aquí en Aprende en Casa 3. Hasta la próxima. Hasta la próxima.